¿Qué sopa, Luis? ¿Cómo estás? ¿Tú, hermano? Bienvenido, brother, bienvenido. Hombre, gracias por invitarme, ¿no? No, cholo. Ok, vamos a hacer una introducción de Luis Cigarrista Vargas. Luis fue cónsul de Panamá en Argentina, fue embajador de Panamá en Trinidad y Tobago, también fue representante de Panamá en la Asociación de los Estados del Caribe y también estuvo en la Secretaría General de la OEA. Aparte de eso, eres abogado. Y también eres asesor financiero, ¿verdad? Así es. Pero tú no te quedas quieto, hermano. Tiraste todo el currículum. No te quedas quieto. O sea, sí. Cuéntame un poquito de lo que tú haces en tu día a día. Ok, bueno, arrancando tal cual como has ido, tratando de hacerlo como bastante cronológico. Yo soy abogado, como bien decía, abogado corporativo y financiero. Siempre he estado como que en esa onda de hacia el mundo corporativo. Irónicamente comienzo con derecho penal. Yo quería ser fiscal. Imagínate. Yo creo por ese sentido de la justicia. Y bueno, mi mamá fue fiscal por 30 años. Wow. Y entonces yo quería arrancar moviendo temas de derecho penal. Y por cosas de la vida terminé en una firma de abogados. Bueno, yo arranco con una empresa de bienes raíces a los 19 años cuando estaba el boom inmobiliario en el 2007, 2008. Cuando hubo el problema en Venezuela, que se comienza a migrar entonces capitales hacia Panamá, que creo que todo el mundo era realtor en ese momento, era corredor de bienes raíces. Y bueno, ahí aprovechando, arranco entonces en esto de la atracción de inversiones hacia Panamá, la transacción entonces corporativas, la creación de sociedades. Entro en una firma de abogados, por un deal que yo cierro con un abogado, me invitan a formar parte entonces de la firma. Y ahí entonces me llevan al mundo corporativo, al departamento corporativo, y ahí me gustó. Entonces ahí fui arrancando como en ese rubro, ¿no? O en ese sector o rama del derecho. Ya posterior a eso, sí fue cuando tomé la decisión entonces de irme a Estados Unidos, apliqué a la OEA, y no con la misión de Panamá, porque tú sabes que también los países tienen misiones ante la OEA, sino que fue directamente con la Secretaría, con la OEA, y me llevan entonces a la Secretaría General a ver todo lo que era la documentación o las relaciones comerciales entre la OEA y entidades privadas. O sea, cada vez que la OEA tenía alguna convención y tenía que realizar todos estos contratos o con hoteles o cuando hacían donaciones y compra de equipos grandes. Entonces, ahí arranco entonces con la OEA, hago mi maestría, regreso a Panamá, estoy con la firma de abogados, me invitan entonces a formar parte de otra firma, que es con la que también tengo participación el día de hoy. Ahí me invitan o me llaman para ver si estaba dispuesto a servir al país. Ahí es donde me voy entonces a Argentina en un periodo de 3 años como cónsul general de Marina Mercante. Firmamos 4 acuerdos, creamos las cámaras de comercio en la Cámara, y digo creamos porque yo no sé por qué los políticos hablan en plural cuando hablan de ellos mismos, es que nosotros ocupamos la alcaldía. Entonces, y es de que pero acá me refiero porque era un equipo, ¿no? Cuando estamos hablando del equipo consular y también las personas que me acompañaban, firmamos 4 acuerdos, hicimos la Cámara de Comercio Argentina-Panameña. Ya después de ahí, irónicamente, ya yo quería regresar a Panamá. Y me llaman... ¿Esto fue cuando estabas en Argentina? Esto fue cuando estaba en Argentina, exactamente. Y también hicimos una recaudación importante para Panamá en el sector de Marina Mercante. Mudé las oficinas porque era una locura. O sea, y son cosas que se tienen que ver por todos lados. La embajada y el consulado estaban a 1 kilómetro de distancia. Y tú decías que, ¿pero por qué? Y era simplemente porque alguien en su momento, la embajadora y la cónsul no se llevaban. Entonces separaron las oficinas y eso le costaba al país $250,000 en un periodo de 5 años. Porque había pega entre dos políticos. Porque había pega entre 2 personas. La clase de decisiones que vemos acá en nuestros países, ¿no? Entonces ahí unificamos la misión y ahí me llaman entonces de Panamá, de presidencia, y me piden que me vaya a Trinidad y Tobago como embajador y representante de Panamá ante la Asociación de Estado del Caribe. Este fue en el gobierno de Varela, ¿verdad? Este fue en el gobierno de Juan Carlos Varela, así es. Y ahí voy entonces, firmamos el primer acuerdo histórico entre Panamá y la Asociación de Estado del Caribe, que Panamá tenía 14 años de formar parte de la asociación y nunca habían firmado nada. No había nada. Y nosotros pagamos una membresía para esto. Entonces, si yo pago una membresía, por lo menos vamos a hacer algo, ¿no? Sí. Entonces ahí firmamos el primer acuerdo, revisamos el acuerdo de cooperación también entre Panamá y Trinidad y Tobago en relación a importaciones y exportaciones, algo interesante, todo lo que tiene que ver con la parte impositiva. Arrancamos también con la revisión del acuerdo cultural. Conseguí ahí entonces 2 direcciones en la Asociación de Estado del Caribe.
y comencé entonces a negociar la Secretaría General para Panamá en la AEC, que en efecto es la que tenemos o ostenta Panamá hoy en día. Wow. Entonces, sí, ahí viene el cambio de gobierno y nosotros los cónsules o embajadores estamos obligados a presentar nuestra renuncia una vez que sea el cambio de gobierno. Claro. El gobierno quería que yo continuara, pero por motivos personales y familiares, yo tomé la decisión de regresar a Panamá. Ya tenía casi 10 años afuera. Y bastante, ¿eh? Sí, acumulado, ¿no? Ya tenía casi 10 años afuera y bueno, ya regreso acá y puedo seguir. No, quiero ir por partes porque... Sí, no me quiero extender tampoco. Me llama mucho la atención que... Ya, no te quedas quieto. No, es la hiperactividad y el, ¿cómo dice? Déficit de atención con hiperactividad. Yo le llamo mi superpoder. ¿Verdad? ¿Qué te iba a decir? Dime algo. Pero yo te conozco, yo conozco a este man desde hace bucos años. Pero tú desde que estabas en la UMA, ¿verdad? Sí. Desde que estabas en la UMA tú eras bien así, tipo, bien presidencial, político y vaina. O sea, tú siempre has tenido esa vocación, ¿no? Sí, creo que viene bastante de la casa. Viene bastante de la casa siempre. Y viene, todo el mundo dice que no, que el papá o la mamá, depende de las posiciones que tenían. Y creo que no, creo que lo de servir ha venido bastante de mi abuela. Mi abuela creo que es la mejor persona que yo conocí en el mundo, que bueno, Dios la tenga en la gloria. Ella si tenía un pedacito de pan y llegaba alguien que ella no conocía, se lo daba a ella y ella no comía. Ella veía después qué hacía. ¿Era del interior? Del interior, claro, sí. Campechano, interiorano, como siempre, ¿no? Dentro de su sabiduría y sus valores interioranos. Entonces, siempre como se nos inculcó a nosotros en el ámbito familiar, como esa vocación de servicio, ese sentido de comunidad que a veces nos falta mucho, que si tu comunidad está bien, tú estás bien. O sea, es como tratar de hacer mejor el ambiente en el que te encuentras. Entonces, creo que desde allá es que ha venido eso, impulsado también por mis padres. Y bueno, siempre lo hice a través del sector privado, a decir verdad, que yo arranco con el tema de los campamentos afroamericanos para otorgar becas, que llegamos a mandar a pelados afuera a los Estados Unidos. Fútbol americano, ¿cierto? Ajá, fútbol americano. Hoy en día lo hago con fútbol, pero en ese momento entonces era con fútbol americano. Entonces creo que ahí es donde viene, más que nada. Qué chévere, o sea, es algo que lo tienes de familia, brother, de sangre. Sí, puede decir ADN, pero tal cual. Yo creo, es más que nada esa crianza interiorana, diría yo. Dime algo, de tu familia es de Las Tablas, de Los Santos. Por el lado de mi padre, de la Villa de Los Santos. Ah, mira. Sí, por el lado de mi padre, de la Villa de Los Santos, cigarruista, que eso es solamente de la Villa de Los Santos. De hecho, yo tengo un estudio y me puse a averiguar, porque tú te ponías a hacer 23andMe o estos estudios genéticos y solamente salía que estaban en Panamá, uno en Chile y uno en Rusia. El de Rusia es el registro de un primo mío que había estado allá, y de Chile también era un descendiente de un santeño que estaba en Chile. O sea, el apellido es 100%. El apellido fue inventado aquí, creado acá. Entonces, y ya entonces los Vargas Arzavilla, que sí somos entonces de Las Tablas, Guararé, Tonosí, entonces... Entonces tú eres 100% santeño. 100% del interior. Qué chévere. De la Villa de Los Santos. Mira que yo soy santeño, bueno, por el lado de mi papá. Mi papá es de... Gente buena, brother. Gente de la Palma, de Las Tablas. Okay. Y bueno, así crecí igual con más o menos con esos valores, pues. Con ese compartir, con ese dar. La gente del interior, brother, es increíble. Y yo creo que la gente se está dando cuenta hoy en día de eso, porque ahora tú ves el Festival de la Mejorana, que viene ahorita, por cierto. Que viene pronto, cada vez se llena más y se llena más. Sí. Creo que ya desde que los que son de la capital, que no han tenido la experiencia de vivir esa fiesta como nosotros lo hemos vivido y que ahora están comenzando a ir allá, también puede ser por un tema de costos de viajar al exterior, que la vida también se ha puesto más cara. Entonces, o bueno, no solamente que se ha puesto más cara, sino que la situación económica está más difícil. Entonces la gente está consumiendo un poquito más el turismo interno. Y cuando se van para el interior, buscan a su amigo interiorano más cercano. Entonces el interiorano lo adopta, se lo lleva. Y cuando llegan allá, vienen todas las tías y comienzan a darle comida, a repartir y comienzan las pintas y comienzan la vaina. Entonces ya como que se ha dado cuenta de ese ambiente de interiorano y la gente le gustó mucho. Entonces cada vez tú ves el festival, el Manito. Allá en Herrera, o sea, tú ves en todos los festivales, también en la Villa de Los Santos, en Veraguas, que cada vez se comienza a llenar más. Sí. No, y uno como panameño lo disfruta bastante.
Perdón. Uno como panameño lo disfruta bastante porque, brother, son fiestas de nosotros. O sea, y uno que comparte un poquito de sangre, nada, disfrutar eso y que ver el pueblo lleno. Por ejemplo, la fiesta de La Palma es en octubre. Y cuando yo voy al pueblo, o carnavales también, y veo el pueblo a reventar, concho, de verdad que da una alegría. Imagínate para la gente que vive allá, es algo increíble. Sí, y eso mueve la economía ya de los pueblos, que es lo que cuando cada vez que viene un problema y quieren cancelar los carnavales, y tú a veces le dices a la gente del interior que no, pero son los insensatos que no entienden que se tiene que cancelar los carnavales, no entienden que hay muchas personas que esperan esa fecha, pues ya tienen sus compras porque realizan reventas de cervezas o reventa de comida o venta de comida específicamente, y que ese ingreso por lo menos les va a dar un alivio de meses cuando viene la entrada de los niños a las escuelas. Eso mismo te iba a decir. Entonces es algo que ellos lo tienen muy bien calculado y definitivamente es algo que mueve la economía de nuestros pueblos y que de una u otra manera siempre con orden y de manera responsable son necesarias. Claro. Dime algo, cambiándote un poquito el tema. Fuiste cónsul y embajador. Yo me imagino, ojo, pienso yo nunca he sido parte de la política, la sigo de cerca. Importante. Estoy pendiente de todo lo que pasa, de todos los partidos, de todos los presidentes. Yo me trato de revisar de todo. ¿Qué opinas sobre el tema ahorita con el tema de la mina? ¿Cuál es tu opinión? Mira, el tema de la mina te lo digo como una persona que protestó, que estaba en las marchas. Dentro de lo que te mencionaba, irónicamente, mi padre es un mal santeño en ese sentido, porque mi padre sí es protector del medio ambiente. ¿Verdad? Porque siempre dicen que si tú ves, tú ves que cortaron todos los árboles. No pueden ver un palo porque le tienen que tumbar. Pero entonces mi padre sí ha entendido muy bien o tratado de trazar como que esa línea de desarrollo con protección al medio ambiente. Entonces, ¿qué sucede? Yo sí tenía una preocupación con Cerro Quema, o cómo más que nada se estuvieron dando los permisos o la mala gestión de fiscalización por parte de los gobiernos en relación a la mina. Entonces, ¿qué sucede con la mina? Sin entrar, primera vez dije, bueno, porque soy abogado, no voy a entrar en una parte técnica sobre la sostenibilidad, que para mí es ilógico que la extracción minera sea sostenible, pero creo que ese auge que hubo principalmente fue sobre cómo se dieron o cómo se dio todo lo que fue esta nueva concesión o el contrato ley hacia la mina. Y creo que no había una ley, por lo menos en mis 38 años, nunca he visto una ley que pasara tan rápido fue de un día y que estuviese en Gaceta. Fuerazo. Entonces, inicialmente era un mal contrato. Y, o sea, todos los puntos que tú veías eran unas malas condiciones hacia el país. Hoy en día sí podemos entender que si lo veo como un hombre de derecho, lógico y también financiero, si se siente el golpe, obviamente eliminas un 4% del Producto Interno Bruto. Yo sí creo que en su momento, si ya lo teníamos, ya tenemos que entender que es un problema que nosotros tenemos ya en el país y que sí tenemos que ver cómo resolvemos y que tenemos que ver cómo la comenzamos a operar hacia el cierre, porque lo que no podemos, ese es mi punto de vista, siempre hacia el cierre, porque no podemos dejar entonces eso ahí tirado. O sea, ¿cómo hay que resolver? Siempre, una opción no es dejar las cosas tiradas. Y decir, bueno, como esto es un tema álgido, entonces no lo vamos a tocar y vamos a ser irresponsables. No, vamos a ver cómo nos metemos y cómo resolvemos esto y cómo lo podemos llevar hacia un punto de cierre y reforestación. Por eso, si yo estoy a favor o en contra de la actividad minera a cielo abierto, yo estoy en contra, no me gusta. Como te dije, no me parece sostenible. Pero ya entendiendo que existe tal hueco, concesión, tal hueco, tal tajo. Hay que ver cómo resolvemos. O sea, ya hay material extraído, y eso es de Panamá. Pues, ¿qué vamos a hacer con ese material que ya he extraído en este momento? Que el cobre también está volando, que los minerales están volando. Sabemos que también en donde hay cobre, por lo general también hay oro. O sea, creo que también hubo un fastidio o un hartazgo importante y un alto grado de desconfianza sobre cómo se estaba negociando, cómo se estaba llevando esta renovación del contrato, que no se podía hacer de esa manera, y también que las condiciones eran muy malas. Esto de poder ampliar también el espacio de la mina sin tener que hacer solicitudes,
limitaciones sobre el espacio aéreo. O sea, también había un cruce de información y desinformación que no dieron tiempo para poder esclarecer. Entonces, A mí me asustó, Buco, la velocidad con la que se aprobó el contrato. Tanto fue que yo no soy abogado, que yo dije, yo me vale esa vaina. Porque yo necesito entender. Y sin ser abogado y sin tener el conocimiento, por lo menos el lenguaje, el vocabulario, yo decía, esto está raro. el problema es que cuando ibas por la mitad ya habían aprobado todo y ya estaba en caseta. Ya estaba en caseta, exactamente. Y yo fui a protestar en contra del contrato minero. Ojo, si yo te digo estoy en contra de la minería, mi respuesta es, yo soy todo lo que genere plata para el país, brother. Okay. Como independiente te digo lo que sea que genere dinero. Y yo tuve la oportunidad, como 1 año y pico después de ir a la mina, Yo quiero ir. Brother. Yo quiero ir. Te puedo pasar el contacto para que te lleven, brother. Yo fui, mentira, no sé si se pueda todavía. Yo fui a la mina, brother, y vi de primera mano o sea, cómo está esa vaina tirada. Camiones que valen 200, 300 mil dólares tirados. O sea, es una vaina increíble. Y escuchar el testimonio de los panameños que trabajan ahí, triste, brother, es triste. A mí se me aclararon muchas dudas. Siento que me llevé más cosas buenas. Al final, obviamente, siento que ellos sí supieron reconocer que fue rápido, de repente pudimos haberlo hecho de otra forma. Pero, brother, yo pienso igual que tú. El hueco está ahí. Busquemos la manera, yo lo veo así, busquemos la manera de sacarle provecho. Ahorita todo se maneja con tecnología y toda la tecnología lleva cobre. Entonces, pienso que es una posibilidad, pero hay que ver. O sea, ahorita supuestamente el presidente en Japón dijo que él iba no sé, él mencionó algo de la mina en Japón, lo mencionó por allá por el otro lado del mundo. Y no sé, lo que sea, brother, lo que sea para que la economía mejore, siempre y cuando todo se dé transparente. Sí, definitivamente cuando estamos hablando de 40.000 empleos es algo que se siente en el país. Claro que y sí. Yo tengo un amigo que trabajaba en la mina. Que trabajaba ahí en la mina. Y él me decía, oye Lucho, ¿tú cómo ves esto? Yo le decía, mira hermano, la verdad, ve buscando opciones. Yo no veo esto positivo por la forma, por el mal manejo. Es que regresamos a lo mismo. Fue tan malo el manejo. Y agrégale que ya la gente estaba cabría, brother. Sí, fue un hartazgo de todo y esto fue lo que, hizo que explotara. Sí. Y ni siquiera fue porque la gente lo llama como, no, que esta explosión social. No tenemos idea de lo que es una explosión social. Yo creo que no. Esto todavía es algo... Todavía el panameño sigue siendo muy noble en el sentido que no entra a desbaratar todo. Brother, mira lo que pasó en Nepal. Hace poco, exactamente. Y me preocupa que algunas personas lo aplaudían de cierta manera. Yo soy muy en contra de la violencia, pero bueno, no vamos a entrar en esa parte de Nepal. Creo que suficiente tema tenemos con Panamá. Sí. Pero lo que te mencionaba, y yo le decía, mira, yo estoy en las marchas, yo estoy viendo esto y esto no va a terminar bien. Sí. Y cuando veías sobre las comunicaciones, veías la mala comunicación por parte a nivel de gobierno. Y como tú dices, no tenías que tener este gran o este vasto conocimiento financiero o legal para tú poder entender o buscar en Google, porque hoy en día tenemos ChatGPT. Tú pones, ¿qué porcentaje recibe Chile de las extracciones mineras? ¿Qué porcentaje recibe tal país? O sea, era una vida que Panamá tenía un porcentaje tan bajo, tú dices, hey, esto es un conguero. Claro. Entonces tú veías que las condiciones eran malas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo no diría que el panameño es ambientalista, porque la verdad no lo es. Sí, seamos sinceros. Muy... El panameño no lo es. Creo que cada vez hay una mayor conciencia social y ambiental. Eso es real y puede que esto también haya disparado mucho hacia esa conciencia. Claro. Pero como te digo, la mina estuvo por muchos años, estuvo aportando hacia el país un desarrollo de los pueblos que estaban ahí, que estaban ahí cerca. Definitivamente se ve hasta en Penonomé, o sea, se ve en el área de Coclé cómo se fue dando un crecimiento de ese nivel comercial, o sea, en locales comerciales, en los centros, restaurantes, pero definitivamente es cuando las formas tienen mucho más relevancia que el fondo. Sí, creo que muchas personas ni les importó ni leyeron, pero la forma fue tan de un día para otro. Fue muy rápido. Sí. Creo que ese fue uno de los errores. Bueno, no te voy a decir que fue de la mina, fue del gobierno, brother, porque fue
Porque eran los que en teoría deberían decidir que no, echa eso para atrás. Pero se aprobó, se firmó. Y lo que me... Yo te diría que ambos. ¿Verdad? Yo te diría que ambos, porque, digamos, yo que estoy en el sector privado, yo tengo que ver, obviamente, el gobierno, y eso también está mal de nosotros como país. El gobierno, que es el que pone las condiciones de juego, en teoría tú te tienes que sentir, ok, con confianza, porque, bueno, él es el que pone las condiciones de juego, entonces todo va a pasar bien. Pero también tienes que tener un olfato lo suficiente. Sí, y no es una empresa chiquita. Ellos debieron haber sabido que esto iba a salir mal. Eso fue muy rápido. Yo creo que eso fue la gota que derramó el vaso de agua. Todo el mundo para la calle, brother. Sí, para la calle. A eso, súmale el descontento que ya había con el gobierno, todo lo que había pasado, todo lo que ocurrió en pandemia. Y bueno, hubo un cierre por año. Sí. Hubo un cierre. Literal. Sí, literal. Hubo un cierre por año, arrancando con las protestas por las modificaciones al Código Electoral, o lo que se quiso hacer también con la reforma constitucional. Sí. El incremento fue algo por el tema de la gasolina, si no me falla la memoria. Después lo de, COVID, después la mina. O sea, nosotros tuvimos uno por año. Uno tras otro. Sí. Uno tras otro, sí. ¿Qué te iba a decir? Cambiándote el tema un poco, pero no tanto. Hablando de política, hablando de temas de la asamblea, tú que estuviste ahí en ese mundo, pues, diplomático, político. Sí, no en la asamblea, porque ese otro mundo... Ese es otro animal, es otro animal. Pero ese animal está foco, ¿va? Sí, ese animal está foco. Dime algo, dentro de los años que fuiste embajador o cónsul, ¿tuviste alguna... O sea, ¿cuál fue tu historia más loca? Tipo, yo no puedo creer que esta vaina me haya pasado. ¿Qué te haya pasado cuando fuiste cónsul o embajador? Chuso, historia más loca, digamos, te lo voy a decir hasta siendo como un poquito... Yo siempre trato de decir las cosas hacia lo positivo. Okay. Pero en este caso te lo voy a decir hacia lo negativo. Okay. Mira, yo me di cuenta o logré identificar que... Y no solamente los que están en el servicio diplomático, sino lastimosamente también los que están en el servicio público. Hay dos tipos. Están los que de verdad tienen ganas de trabajar por su país. Por eso que yo creo que tampoco se le tiene que denigrar al funcionario público, porque hay muchos funcionarios públicos buenos, si no el país no andaría. Y hay que ser realista. En los últimos 10 años Panamá ha mantenido una economía bastante estable, una política estable, crecimiento continuo, sea como sea, pese a que sentimos ahora mismo un golpe económico fuerte, somos uno de los principales países a nivel de crecimiento de la región, para que tengamos idea. La cosa es que nos acostumbramos a ese pleno empleo y a ese 8% que tuvimos en su momento. Entonces sí hay funcionarios públicos muy buenos. También están los funcionarios públicos que vienen a pasear. O que salen entonces a pasear. Entonces eso también me lo encontraba en el servicio exterior cuando tú decías, esto como que te mencionaba, que una oficina de la otra a 1 kilómetro es un sinsentido, simplemente porque una persona quería tener su propia oficina. Qué locura. Y la otra no. Entonces, y que tú ves cuando se hace ese cambio que al país se le ahorra $250,000 en un periodo de 5 años y que se va a seguir ahorrando por ese cambio que hice o que hicimos, porque como te dije, un trabajo en equipo. Claro. Ese cambio que hicimos, Panamá sigue ahorrando esa plata que ahorita se estuviese gastando. Temas como que llegué y ni siquiera había un inventario bien actualizado, no se sabía bien el número de la cantidad de ciudadanos. Entonces hay ciertos lugares, o que a veces, como otras cosas, que tú decías, mira, podemos hacer tantos cambios con cosas tan chicas, pero que a veces también somos tan burocráticos y que las cosas quedan en el olvido. Como te dije, bueno, estuvimos en la AS por 14 años y tú dices, bueno, ¿qué hemos hecho con la AS? Nada. Absolutamente nada. Y se estaba pagando todos los años. Y se estaba pagando, era $40,000 todos los años. 40,000 que tú dices, bueno, no es mucho, pero ¿sabes qué? Lo necesitamos aquí. No, es plata. Ajá, es plata. Sea como sea, es plata. Entonces, que esa era como la membresía de nosotros. Entonces tú dices, bueno, y lo peor es que hay tanta información. Y yo me acuerdo que estoy en una reunión de la AS y vienen diciendo, no, que tenemos a un grupo de científicos que quieren hacer un estudio sobre la erosión de las playas en el Caribe. El problema es que no tenemos un lugar donde lo podemos hacer. Y dije, ¿y ustedes pagan todo? Sí. Acá. Panamá.
O sea, no puedo creer que nadie había levantado la mano para en algún momento. ofrecerse. Ve que no, que tenemos una red de, de mujeres emprendedoras artesanales. Entonces queremos hacer un congreso de todas esas mujeres que son las que son una red en todo el Caribe. Pero tampoco tenemos un lugar donde hacerlo. Acá. O sea, Panamá. O sea, vuelvo y repito. O sea, te das cuenta que hay tantas cosas o que nosotros damos pagando membresía o formamos parte de organismos Claro. que gastamos tanta plata Y no se usa. y que no la usamos. Después estos científicos vinieron, hicieron unos estudios en 4 playas de nosotros del país, han venido en 3 veces, prepararon entonces a científicos locales, se hizo la red, vino el evento, se hizo la red entonces acá en Panamá, el evento acá en Panamá, eso que conlleva reservas en hoteles, compra de comida, o sea, todo eso, nosotros somos un país de servicio y renta. Claro. Entonces, si todo el servicio diplomático que está allá afuera levanta la mano, creo que hay muchas cosas más que estuviesen andando acá en el país. Pero también se necesita ayuda de que las cosas aquí anden más rápido. A veces somos muy burocráticos o muy lentos. Creo que no hace falta ese sentido de urgencia Sí. en el sector público. Yo siento que el gobierno, por ejemplo, brother, es que ni para decirte que no tiene los medios, porque yo creo que sí los tiene. Sí, hay. Sí los Tenemos hay. un canal que nos da $5 mil millones y después Cada- si lo llevamos al neto es otra cosa. Brother, cada vez que yo escucho a alguien dije, lo que pasa es que el gobierno, brother, mira el canal, mira cómo opera el canal, y eso puede ocurrir con todo. Sí, mira, con todo. y mira, ni siquiera vamos a hacerlo algo más chico. Mira cómo opera el metro. También. La Secretaría del Metro ha sido un ejemplo. O sea, tú no has visto que han tenido unos que otros temitas, digamos, el tema de los aires y todo lo demás. Hay que entender que también eso, el metro es subsidiado, Sí. porque no genera lo suficiente para poder mantenerse. Pero aún así, la Secretaría del Metro anda bien. Tú vas a Nueva York, vas a otros países, El metro de Nueva y York el metro no es como el metro que nosotros tenemos aquí Sí. en Panamá. Es acá Sí. triple A, triple A. Y mira, pasaportes, o sea, mira, o sea, tú te das cuenta que hay entidades que Sí, funcionan. funciona súper bien. O sea, tú dices porque hay entidades que no. Entonces te das cuenta que están muy no quiero decir politizadas, porque Mucha botella. todo es político, pero es cuando la politiquería, porque a mí me gusta siempre diferenciar Sí, entre son- política y politiquería. Claro. Entonces cuando entra la politiquería, hay un video que me grabaron en una entrevista en una emisora, donde yo decía que el problema de la Caja de Seguro Social es que hay más escritorios que camillas. Porque irónico, porque tú ves la planilla que tiene la Caja de Seguro Social y yo les digo a cualquiera, váyanse a la Caja de Seguro Social aquí en Clayton, traten de sacar un pajisalvo de un negocio y vas a ver 20 personas en una esquina echando cuentos y no hay una persona que te atienda. Sí. Y cuando te atienden mal y puede que te den la información incorrecta o que la persona está... Entonces, Sí, es complicado. recursos sí hay, pero falta una debida fiscalización de los funcionarios. O sea, los funcionarios no se les mide el KPI, digamos, no hay esas mediciones de rendimiento individual y arrancando de la cabeza. Por lo menos ahora al presidente le dicen, bueno, está viajando bastante, pero ok, ¿cuáles son los resultados de los viajes? Exacto. Lo bueno es que él está presentando resultados y ahora no estoy defendiendo ni soy de gobierno nada por el estilo. Él está presentando y que bueno, voy a Japón por esto, voy a Brasil por esto, entramos a Mercosur, viene Lula, bueno, todavía no hemos entrado a Mercosur, pero en teoría ese es el paso que vamos dando. Vamos a Corea por esto. Antes nosotros veíamos que simplemente se hacían viajes. Y punto. Sí, es que creo que veníamos de 5 años bien bajos. Que la barra está baja. Sí, está entonces. muy baja. La verdad que estuvo muy baja. Porque digamos que antes también se hacían viajes inclusive con Ricardo Martinelli en su momento, con Juan Carlos, y que se mostraba un poco cuáles eran los resultados, pero en el anterior sí fue una desconexión y descuido. Creo que hubo como bastante desidia y abandono. Sí, de verdad. yo por lo menos que como te digo, sigo las noticias de cerca. Es que toda la semana salía algo y era una Todas las locura. Después cae la pandemia y se crea estado de emergencia y fue como que... Por eso te digo, cuando estalló lo de la mina, eso no fue solo por la mina, brother. Eso fue tú echas para atrás y hay para tirar bastante. Y creo que el panameño, bueno, lo demostró en las calles, el descontento total por todo lo que estaba pasando. Sí, pero mira que cada cosa negativa también, o no sé si fue negativo o positivo, ya entrará a la interpretación de cada uno, porque obviamente también hubo muchas personas que económicamente se vieron afectadas con todo este tema del paro por debido a la mina. Claro. Pero de ahí también arrancaron muchas personas a entender lo que es la importancia de la participación ciudadana.
Algo que yo siempre trato de resaltar, ya sea a través de la Junta de Desarrollo Local, a través de clubes cívicos, o sea, de la importancia de la participación ciudadana y los cambios que son necesarios. De ahí hay muchas campañas que no tenían frutos y que terminaron muchas personas en la Asamblea de Diputados debido a eso. Se hizo una limpieza también de la Asamblea también debido a eso. Por eso hay que verlo y ojalá sigamos en ese rumbo. Yo creo que las últimas elecciones también nos demostraron el sentir del panameño. Cuando tú ves, pero es tan raro porque tú ves, digamos, por un lado, el voto presidencial. No tiene nada que ver con el de diputado. Hacia el voto de la Asamblea Nacional. La locura. O sea, hacia el legislativo, o sea, el ejecutivo hacia el legislativo, un voto completamente, o sea, polarizado. Pero tú dices, bueno, ¿cómo se puede traducir ese voto? Ese voto se puede traducir que a nivel del Ejecutivo o a nivel de presidencia, a nivel de ejecución, estaban la persona, el panameño, más enfocado hacia el aspecto económico. Claro. Pero a nivel de la Diputación, o sea, o de la Asamblea, o como le dicen en algunos otros países, del Congreso, etcétera, el panameño sí estaba buscando una mayor, digamos, transparencia, nuevas o leyes diferentes, también como tenían ese hartazgo hacia ese órgano del Estado, sin querían cambiarlo entonces por completo. Claro. Ahí es donde vemos un voto hacia los independientes. Sí, pegaron durísimo. Claro. Durísimo. Y, digamos, en el Partido Panameñista repite con 8, los independientes con 19, creo que eran 19 más los dos de Moca. Ajá. No, Moca, acuérdate que sacó 4. Sí, es cierto. Bueno, la ciudad capital prácticamente fue un voto independiente o de nuevos partidos. El interior del país y fue más hacia CD, panameñismo, RM y obviamente PRD manteniendo un número también importante, ¿no? Sí. Dime algo, ¿cuál es tu opinión? Ojo, a calzón quitado. ¿Cuál es tu opinión ahorita de... Me preocupan estos cortes que salgan de aquí a esta era. En 10 años, que esto es lo que dijo Lucho esto es para que en 10 años la venderá. ¿Cuál es tu opinión sobre el manejo de la Asamblea hoy en día? ¿Crees que los votos independientes han podido hacer una diferencia? Obviamente siguen siendo minorías si los sumas con todos los partidos, pero ¿crees que ha habido una diferencia o algo? ¿O crees que va a tomar más tiempo? Bueno, regresamos al punto que la vara viene muy baja. Okay. Y creo que si tienes una mayoría PRD y ahora tenemos una minoría, si podemos decirle PRD, creo que ya es una ganancia. Okay. Sí veo cambios. Tal vez no se ha podido o tal vez no se ha podido lograr o no se tiene esta asamblea de diputados idealista que nosotros queremos. Pero hay ciertas cosas buenas. Ya vemos en el primer año muchas cosas no se dieron. Ya también por un grado de inmadurez de muchas personas. Sí, porque... Pero ya vemos que en este segundo año, y no digo grado de inmadurez, porque algunos solamente tildan de inmaduros a los jóvenes que están llegando, pero también a los viejos que estaban y que no entendían que también tienen que ponerse de acuerdo con estos jóvenes. Y que ya vimos entonces en este año se conforma una alianza entre el Partido Panameñista, la bancada Seguimos, porque esta vez será ahí, Moca y vamos y la bancada mixta para entonces lograr la presidencia de la asamblea. Okay. Y la mayoría también de las comisiones. Okay. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una mayor fiscalización. ¿Cuándo tú te habías enterado que habían funcionarios públicos, muchos, creo que era lo que se había visto hasta ese momento, eran $180 millones en seguros privados a funcionarios? ¿No? Eso salió ahora. Imagínate que estamos hablando que si el oncológico se le dio un presupuesto de 10 millones, estamos hablando que de eso eran 180 o 80, no me acuerdo. Pero igual, es un número que es superior. Abismal, un número abismal. Si al oncológico le estaban pidiendo incrementar $10 millones a su presupuesto, ahora imagínate, o sea, ¿dónde lo podían sacar? Y decían que no había plata. Bueno, ahí está la plata. Un privilegio que no se debería tener. Claro. Entonces sí, lo que está pasando es que puede que no se estén generando estas macro leyes pesadas, importantes. Sí, claro. Digamos que se está jugando este rol de fiscalización todavía más y que también es muy importante. Ahora, eso se tiene que balancear con presentar buenas leyes, claro, que creo que ahí es donde se tiene que trabajar un poquito más hacia esta asamblea. Algo también que me pareció muy bueno en la Comisión de Educación, Jorge Bloise paró, creo que fueron como 5 leyes, que venían como 5 leyes con la clásica de el día del mango y
y cosas así que al final eso es utilización de recursos públicos para la generación de estas leyes y que ellos lo frenaron. Entonces, algunos estaban en desacuerdo porque dicen que por qué mira, nosotros lo elegimos, la asamblea es la mayor representatividad que tiene el pueblo panameño, y para eso lo hicimos para que ellos tomaran este tipo de decisiones, y de lo cual se me parecieron correctas. Creo que hay leyes importantes que se tienen que hacer, cambios importantes que se tienen que hacer, como la ley de educación. Nosotros tenemos una ley de 1946. No sé por el 6. O sea, tenemos un atraso sumamente importante, y cuando hablamos, y cuando hablamos de la pandemia, se dice que hubo un salto digital de 15 años. O sea, que estamos hablando más de 90 años de atraso en nuestra educación. Entonces, nosotros ni siquiera, hay países que están preparando a sus jóvenes para el país que viene. Nosotros estamos preparando a nuestros jóvenes para un país que ya no existe. Wow. O sea, y ahora estamos viendo dónde entra la inteligencia artificial en ese mundo de 1940. O sea, es inexistente. Inexistente. O sea, lo más cercano fue cuando se imaginaron la película Terminator o algo así. O sea, y eso fue muchísimo después. Sí. Entonces estamos, el país que tú, ahí siempre lo he dicho, el país que tú, el presupuesto que tú haces es para el país que tú quieres, y cómo educas a tu país hacia el futuro que tú vas a definir también de este. Entonces es lo que nosotros tenemos que también definir. Nosotros somos un país, tengo que decir, nosotros somos un país logístico, de servicios. ¿Cómo nos van a decir que tenemos 15 años de atrasos en actualizaciones en nuestros puertos? Increíble. Nosotros tenemos el canal de Panamá y nuestros puertos estaban desactualizados. Sí. Impensable. Entonces, tenemos que definir el tipo de país que nosotros queremos tener, lo que queremos hacer, cómo vamos a presupuestarlo, hacia dónde vamos a llevar ese presupuesto, entendiendo la realidad del mundo que nosotros tenemos, siendo de servicio, rentista. Entonces, apuntar hacia allá y no cambiar cada 5 años, sino que tenemos que hacer como un Costa Rica y un República Dominicana. Nos vamos a dedicar, bueno, no somos un país minero, vamos a dedicarnos al turismo, que también no es un gran fuerte, pero que también inyecta hacia la economía. Claro. ¿Qué cambios tenemos que hacer en turismo? Vamos a hacerlo. Pero ¿qué tenemos ya? Nuestro canal. ¿Qué necesitamos para mejorar el canal? Primero, que aduana sea 24 horas. Sí, totalmente de acuerdo. Que los puertos no cierren, tampoco. ¿Cómo vas a cerrar los puertos? Siempre tienen que mantenerse operativos. Sí. ¿Cómo tú cierras los puertos donde tienes el comercio global operando? Yo creo que cuando tú lo sabes, tú importas algo, te dicen, bueno, si el viernes a las 3 de la tarde no te salió el documento de salida, tu contenedor no va a salir. Es el lunes. No, estamos hablando de que somos un país logístico, entonces vamos a actuar de esa manera. Entonces metamos recursos allá, eso te va a generar empleo, te va a generar mayor movilidad comercial, te va a generar ingresos en el país. Entonces hay que afinar hacia allá. Entonces, creo que estábamos hablando de la asamblea y terminamos apuntando para que también desde la asamblea es que tú puedas hacer entonces estos cambios o enrutar. Entonces sí creo que sí se han realizado cambios importantes, se están afinando la fiscalización y la utilización de recursos. Ahora hay que ver cómo con esa fiscalización hay un acuerdo con el Ejecutivo para poder establecer entonces las leyes importantes que necesita el país, como el interés preferencial, que no se ponían de acuerdo. El Ejecutivo pudo con el Legislativo y lo pudieron implementar. Sí. Son cosas. Ahorita que hablas de la inteligencia, me quedé con lo de la inteligencia artificial, y más que nada en los puertos. Yo estaba leyendo una noticia en China, no sé si es algo que ya se aplica, de que ellos utilizan escáneres con inteligencia artificial para escanear los contenedores y las cargas para detectar contrabando, drogas, armas, dinero. Y yo leyendo la noticia yo dije, bestia, o sea, como nosotros que tenemos el canal, que pasa un porcentaje inmenso de buques, somos la segunda, tenemos la segunda cantidad de barcos con bandera panameña en el mundo, no tenemos algo ni siquiera parecido. Entonces, ahorita que mencionaste la inteligencia artificial, creo que ese es el futuro, en todo, brother, en todo, en la política,
en todo, hasta en todo. No es el futuro, es el presente. Esto, o sea, y ya está aquí. O sea, tú haces un trabajo, tú le dices ahí a ChatGPT, haz un trabajo como si yo lo hubiera escrito. Brother, te lo digo porque a veces lo hago. Pero no mucho. Si los profesores están viendo, no es siempre. Y por eso, ¿cómo preparas hasta los profesores para convivir con la inteligencia artificial? Sí, es una locura, es una locura. Es una locura. Dime algo y, por ejemplo, tú que has vivido también... No, espérate, un paréntesis. En Albania, hace 2 días, anunciaron la primera ministra de inteligencia artificial. Qué loco. Es la encargada de, prácticamente la contralora, de fiscalización y buscando eficiencia del Estado. Por medio de inteligencia artificial. Por medio de inteligencia artificial. Pero es que una ministra creada por inteligencia artificial. Qué loco. Tú sabes que Perdón que te interrumpa. No, tranquilo. De hecho, siguiendo lo que estás diciendo, hay una vaina que se llama Deep Thinker, que es como o sea, es como una configuración que tiene el ChatGPT como para ir más allá. O sea, no sabía. Él tiene su respuesta rápida, que es el que tú le preguntas y te responde. Tiene una vaina que se llama, eso que te digo, Deep Thinker, que él como que analiza datos. Y hay otro que se llama, se me fue el nombre, que básicamente demora como 1 minuto, 1 minuto y medio en responderte, pero o sea, es básicamente un análisis completo de todo lo que tú le envías. Y me causa mucha risa, te lo comento aquí, ya que estamos en modo jocoso. Yo puse disque Luis Cigarrista Vargas en Deep Thinker. Ajá. Y, brother, me tiró toda tu bibliografía. De hecho, ya yo me la sabía, yo conozco a este man de hace muchos años. Pero yo dije, man, qué loco. Y me busqué a mí, bro, te busca entre las piedras. O sea, es una locura. Imagínate lo que puede hacer ese software en 5 años, en 10, brother, en 20. Por eso la gente se friquea mucho por la parte de seguridad no tanto de seguridad, sino de privacidad. Y yo creo que mi data, mi información, mano, ya todo está ahí. Todo está ahí, brother. Y todo está ahí. Y a veces tenemos que entender que no somos tan importantes tampoco. Sí, y sí que suene mal. Pero es verdad. Ya todo está. O sea, la cantidad de información que nosotros estamos brindando a las redes sociales, a ChatGPT. O sea, mi ChatGPT se llama Tao. Llegamos a la conclusión él y yo, y él se llama Tao. Yo lo perfilé y le dije, mira, quiero que tengas este tipo de razonamiento, claro, con un tipo mentoría, siempre proponiendo para cómo mejorar. Claro. Si tú crees que hay un libro o hay algo, o sea, claro, prácticamente como un mentor o un profesor que analice de que todos los cool. Sí, súper cool. Entonces le dije que, oye, esta semana tengo, sin darle datos de otras personas, y que esta semana tengo tales reuniones, son sobre estos temas. ¿Cómo tú crees que tengo que atacar a esta vaina? Y viene o sea, tira todo. Te brinda toda esa información. No sé si estará activado lo de Deep Thinker, pero y él va recabando todo eso. Sí. O sea, que al día de hoy, él se sabe cómo todo de tango. Está clarita la rutina de tango, que come, la medicina. Todo. O sea, todo está ahí. O sea, todo está ahí. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Como te digo, y regresamos a la parte de educación y que estamos preparando a la gente que para hacer... O sea, los abogados nos van a reemplazar. Los contadores también. Sí. O sea, nosotros tenemos los pelados y que sumando y restando todavía está bien porque tienen que hacerlo, pero no es necesario. Un libro de balance... Sí. Básicamente hay que ver cómo vamos a cambiar la educación hacia más programación, hacia ese salto digital que tenemos. Pero que no pase lo que le pasó al man que fue a la asamblea con el discurso de chat. Eso sí me dio risa. Eso no, es que siempre la parte de disciplina, creo que la parte de valores y disciplina, integridad siempre va a estar, ¿no? Entonces, como tú dices, bueno, todos nos apoyamos porque si tienes este recurso lo vamos a apoyar. Claro, pero por lo menos tú lo vas a leer. Claro. Dice que no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto. Y creo que es cuando no te tomas en serio tu cargo. Sí, total. Y ahí es donde... Al final yo no sé si él quedó... fue escogido o qué, pero... Él es diputado. Él es diputado. Por eso fue que él estaba presentando un proyecto de ley. O sea, él es diputado de la Nación. Él es el hijo del excontralor de la Revolución Liceo. Mira, no sabía. Sí había visto la noticia. Pensé que era para un cargo, para alguna dirección. Bueno, mira qué loco. Yo... cambiándote acá, de nuevo, tema corporativo. Ahorita mismo tú estás full en privado, ¿verdad? Sí.
¿Ves lo que es el tema de asesoría financiera? O sea, ¿qué tiene que ver la asesoría financiera con el derecho? Por ejemplo? Ok. Explícaselo a alguien que está en sexto grado. Ok. No veo tanto asesoría financiera directa. Yo lo que veo es, como dices, para sexto grado. Sí. Yo trabajo con personas con un alto patrimonio, muy alto patrimonio, con firmas de abogados, contadores, asesores financieros, para para llevar a sus clientes a que puedan diversificar sus inversiones para la obtención de una residencia y una ciudadanía. Ah, mira, qué cool. ¿A qué me refiero con esto? Primero, tenemos muchos nómadas en este mundo, que ya eso es algo ¿y a qué me refiero nómadas? Porque ya prácticamente este mundo globalizado y a nivel comercial y político los hace que se muevan demasiado entre países y posiblemente no son ni siquiera de un país. Entonces ellos, y si me entrar en la parte de residencia fiscal, ellos entendiendo también, no solamente ellos, sino también estas familias, que el mundo está tan complicado que a veces tener un solo pasaporte, una sola residencia es un riesgo. Ok. Ejemplo, cuando Venezuela, hablamos del 2008, cuando Venezuela estalla, muchos vinieron e invirtieron entonces acá en Panamá. ¿Por qué? Porque ellos querían tener un plan B. Entonces, ese plan B, como nosotros tenemos el programa inversionista calificado de Qualified Investor, que puede ser a través de la compra de un inmueble, la apertura de un plazo fijo por 750 o una creación de una cuenta de inversión por 500,000, y eso te da una residencia y después en 5 años puedes obtener entonces el pasaporte. Panamá no es el único que lo hace. Lo hacen 100 países, más de 100 países. Nosotros trabajamos con más de 40 países. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo vengo, me siento con el cliente, ellos me dicen, mira Luis, yo soy expat, tengo mi patrimonio en este país, y me están mudando entonces para el otro. Entonces, yo quiero ver dónde me conviene para tener la mayor cantidad de mi patrimonio o la mayor cantidad de mis recursos, pero con esto quiero obtener una residencia o un pasaporte. ¿O qué pasa? Viene otro y dice, hey, este país va a explotar, necesito una ciudadanía para mí, para mi familia, por cualquier cosa que vaya a pasar. Claro. Entonces vamos a decir, en el Caribe hay 4 países con los que nosotros trabajamos que en un periodo de 6 meses a 9 meses, a través de una inversión de bienes raíces, como se hace aquí en Panamá, entonces tú obtienes una ciudadanía. Y asimismo, el día de mañana quiero que mi familia, todos nos podamos mudar para Europa. Vamos a hablar de Portugal. Portugal tiene estos fondos de inversiones en donde tú realizas una inversión de 500,000 euros y a través de esa inversión tú y tu familia entonces obtienen un carnet de residencia temporal. A los 2 años lo renuevas y después a los 5 años puedes obtener entonces el pasaporte de Portugal que te permite ser un ciudadano entonces de la Unión Europea. Claro. Entonces eso es lo que yo estoy viendo en este momento y el Business Development, entonces esta empresa suiza acá en Panamá. Dime algo. Junto con mi cartera también legal, junto con otras cosas. Este man no se queda quieto, bro. Dime algo. Si tuvieras que escoger para toda la vida, trabajar para el país o trabajar en el privado, ¿qué escogerías? 100% me iría a lo público. ¿Verdad? Creo que la parte privada es la que me ha permitido influenciar en lo público. Pero es como cuando te hacen, ya estamos filosofando en la vida. Profundo. Como cuando te hacen esa pregunta de que si tú tuvieses 10 millones de dólares en el banco, ¿qué profesión tendrías? Yo. Mira, yo sería profesor. Sí, ya. 100%. 100% sería profesor. Lastimosamente aquí en Panamá no es algo que llegue, es una profesión que te llegue te lleve a tener 10 millones de dólares en la cuenta de banco, pero es como te digo, si yo tuviese que dedicarme, y creo que por eso también iba en la parte de fiscal, porque también en su momento me interesaba, digamos, hacia el sector público, pero a mí siempre me gustó también la parte financiera, de administración, etcétera. Pero sí, definitivamente. Servir al país. Sí, 100%. ¿Cómo pero estando en Panamá. Estando en Panamá. O sea, que lo servirías tipo, ¿qué? ¿Magistrado, diputado, presidente, alcalde? Mira, no sé, porque esos, digamos, son cargos de libre... Claro. Perdón, iba a decir que libre elección. Son
cargos que, bueno, que eres elegido cada 5 años y que tendrías que ver si te decides entonces participar en la política nacional o puedes hacerlo de diferentes maneras. Pero sí, es algo que son decisiones de momento que tendría que hacer. No sé si correría para ser diputado. Creo que... Yo te veo a ti como diputado. Además tiene cara de diputado. No lo sé, mira. Siempre, y hablando como te digo, con mucha confianza contigo y con todo lo que estás viendo esto, en esta conversación profunda, personal, que me acabo de dar cuenta que estamos de nuevo acá. Mira, pero, mira, y yo creo que es algo que siempre he dicho abiertamente y la gente me lo ha dicho. Y, hey, ¿por qué no corres a diputado y todo esto? No lo sé, yo creo que yo soy un poquito más de ejecución. Me gusta más no tener que llegar, entiendo el valor. Creo que el romanticismo de la Asamblea de Diputados, que lastimosamente ha perdido la honorabilidad, pero cuando, o sea, esto del Congreso, de ese punto de debate de ideas, que ya no es de ideas, o que ha ido mejorando, porque hay que decirlo, que ha ido mejorando, romantizado me encantaría. Pero a lo que es el día de hoy, no sé si el día de mañana, pero a lo que es el día de hoy, no, pero sí me gusta, yo soy más como de ejecución, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto más eficiente? ¿Cómo resultados rápidos? Así que no sé. Eres bastante operacional. Sí, así que no sé, quién sabe el día de mañana, bueno, no sé, hay diferentes cargos dentro del sector público, o en una autoridad, en un ministerio, alcaldía, presidencia, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Falta mucho, ¿no? 38 años todavía. Estamos jóvenes. Ey, me quedé con Queremos eso decir jóvenes todavía, pero... No, hombre, claro que sí. Mira, mi viejo tiene 60 años. Ajá. Y cuando me habla de alguien, dice que él es un pelado. Tiene como 54. Así que, brother, estamos todavía jóvenes. Sí. Mira que me quedé con la pregunta de ¿qué tú harías si tuvieras $10 millones en el banco? Yo creo que yo fuera pescador ahora. Me fuera a pescar todos los días. O sea, cuando tienes ese sentido de libertad que de cierta manera, o de comodidad o de privilegio de tener eso, tú dices, bueno, te abre un poquito y no tienes esa presión continua de que tener que generar. Si algo me sale mal, todo se estabiliza, ¿no? Igual que con 10 millones algo te sale mal, igual, sí, claro. Pero digamos que estás un poco más relajado y más cómodo. Si te pones a pensar bastante sobre la vida, sobre qué harías, cómo disfrutarías tu vida, y creo que tal vez cuando lo ves de esa manera es tratar de apuntar hacia allá de una u otra forma. Claro. Yo siempre he dicho que yo creo que y eso un amigo me molestaba, un amigo bastante mayor que yo, de 52. Un pelado. Un menos pelado. Él me decía que yo soy el único que con 30 y algo está pensando en su retiro. Pero es que yo me pongo a pensar, ok, ¿dónde me quiero retirar? La forma en que me quiero retirar, yo me voy viviendo en el interior. Siempre he dicho que yo quiero ser el viejo ese chévere, Playa Venado. El tío chévere. Y quién sabe, entonces allá, si viendo el desarrollo que está teniendo, quién sabe, puedo estar siendo docente por allá, o sea, ayudando en el interior del país, así es como yo lo visualizo. Entonces, sí, regreso al mismo. Si tuviese que elegir dentro del sector privado o el sector público, creo que mucho nos empuja siempre a irnos hacia el sector privado por este aspecto económico. Claro. Y bueno, pero la vocación de servicio siempre está. Claro. Lucho, mira, te voy a hacer la pregunta ya para terminar. Si tú pudieras, con un chasquido de los dedos, cambiar cualquier cosa de Panamá, cualquier cosa, con un chasquido de dedos, ¿qué cambiarías? El grado de desigualdad. Ok. El grado de desigualdad que tenemos en el país. Qué buena respuesta. No, corrijo. No el de desigualdad, el de pobreza. Porque no es lo mismo. Porque puede haber igual desigualdad en un país, pero donde todas las personas por lo menos estén viviendo bien. Claro. Pero el grado de pobreza y la mala distribución de la riqueza o de la utilización de recursos estatales. Wow. Sí. Buena respuesta. Creo que con eso muchas cosas cambiarían. Claro. Si se destinaran los recursos a donde tienen que ir, a educación, salud, infraestructura, no solamente en la ciudad capital, sino en el resto del país, haciendo al panameño más feliz, creo que muchas cosas cambiarían.
Wow, gracias por esa respuesta, brother. Y gracias por el parking. Lucho Cigarrista, gente. Me preocupan estos kills aquí. Ya saben, si te gustó el podcast, dale like, nos lo dejas saber en los comentarios. Saludos.